Muy buenos días, mis estimados estudiantes. Sean bienvenidos. Eh, para no estar perdiendo el tiempo, por favor, estén organizándose en sus grupos y los que no tengan grupo, ármense un grupo, por favor, en los mismos grupos que hemos estado trabajando. Adelante, por favor.
¿Dónde estamos? Y muy buenos días, mis estimados estudiantes. Sean nuevamente bienvenidos a nuestra clase de hoy, 26 de julio. Vamos a continuar con nuestro tema, que son las estructuras de datos. A ver, ¿cómo se clasificaban las estructuras de datos? Levante su mano. Adelante, Talía Vallejos. Bueno, las ciencias se dividen en dos estructuras de datos lineales y no lineales. Ya. ¿Cuáles son las estructuras de datos lineales y cuáles son las estructuras de datos no lineales? Las de lineales son las que siguen una secuencia entre sus elementos y las no lineales son las que sí siguen alguna secuencia, pero es más compleja que las lineales. Bien, gracias. Listo, mis estimados. Entonces, ayer hemos comenzado con las estructuras de datos, ¿no? Y las estructuras de datos en programación son una forma particular de organizar, gestionar y almacenar datos, ¿no ve? De manera que se puedan utilizar eficientemente. Las estructuras de datos son fundamentales ¿para qué? Para diseñar algoritmos eficientes y son esenciales para la implementación de software y sistemas, ¿no? Ayer ya hemos explicado muy bien qué son las estructuras de datos, los conceptos claves, los tipos comunes de estructura de datos, la importancia de la estructura de datos, la clasificación, ¿no? Las estructuras de datos se pueden clasificar de varias maneras, dependiendo de su organización, acceso y manipulación, ¿no ven? Por ejemplo, para almacenar los elementos en una secuencia lineal, los elementos están ordenados uno tras otro. Esas son las estructuras de datos lineales. Y ahí tenemos a los arreglos, las listas enlazadas, las pilas, las colas, ¿no? Después tenemos las estructuras de datos no lineales, que son los árboles, los grafos. Después tenemos otras estructuras como las basadas en tablas, otras especializadas y otros abstractas, ¿no? Perdón. Listo. Y hemos explicado la definición de las estructuras de datos lineales, los tipos de estructuras de datos lineales, las ventajas y desventajas, así como también hemos explicado las estructuras de datos no lineales, su definición, para qué sirven, los tipos de estructuras de datos no lineales, las ventajas y desventajas. Y aquí viene su trabajo grupal. Aquí están los nombres de todos los grupos. Ya les había dividido por temas, ya. Pero en realidad, por ejemplo, digamos, si al Infopapus le toca listas, solo va a averiguar de listas, ¿no ve? El Dream Team de Java, pilas, pero no va a ser así, sino van a investigar sobre estos temas. O sea, Infopapus va a investigar listas, pilas, colas, árboles, grafos. Y lo mismo todos los grupos, ¿ya?
Entonces, les voy a enviar por mensaje, mis estimados, el trabajo. El trabajo, espero, estoy, enseguida les envío.
El trabajo dice así. Es un trabajo de investigación, análisis y aplicación de estructura de datos sobre listas, pilas, colas, árboles y grafos, ¿ya? El objetivo de este trabajo es que ustedes investiguen y exploren y analicen a profundidad estas estructuras de datos con la que nosotros vamos a trabajar, que son las listas, las pilas, colas y los árboles y grafos, ¿ya? Y se van a examinar sus características, sus ventajas, desventajas, sus aplicaciones prácticas en la resolución de problemas informáticos. Ya, primero me tienen que colocar una introducción, o sea, una definición general de la estructura de datos, la importancia de las estructuras de datos en la programación y desarrollo de software, presentación de las estructuras de datos que van a ser estudiadas, que en este caso son listas, pilas, colas, árboles y grafos. Por ejemplo, colocan listas, ¿no ve? Colocan la definición y tipos de listas, ¿no ve? Las operaciones básicas, que son inserción, eliminación, búsqueda y actualización. Ventajas y desventajas de cada tipo de lista, ¿no? Porque hay tipos de listas, ¿no? Hay listas enlazadas, en listas dobles. Ejemplo de implementación en Java, las aplicaciones prácticas y casos de uso. De las pilas, igual, su definición y principios de funcionamiento, operaciones básicas, ventajas y desventajas de las pilas, ejemplo de implementación, aplicaciones prácticas y casos de uso. Lo propio con las colas, los árboles y los grafos. Después me van a hacer una comparación y contraste, van a comparar estas estructuras de datos. Y ustedes ya van a tener conocimiento, ¿no ve? Su complejidad temporal, espacial, ¿no? Y cómo ustedes pueden, la elección, ¿no? De esta estructura de datos según el problema a resolver y unas pequeñas conclusiones, o sea, un resumen de lo que ustedes han investigado, de qué hallazgos han tenido los principales, ¿no ven? No van a poner todo, ¿no? La importancia de comprender y utilizar adecuadamente las estructuras de datos, propuestas para investigaciones futuras y posibles mejoras en el uso de datos de estructuras, cuáles van a ser los requisitos. El trabajo debe estar bien organizado y estructurado, siguiendo este esquema que les he proporcionado. Tienen que utilizar ejemplos de código en Java para ilustrar la implementación de las estructuras de datos. Incluir referencia bibliográfica adecuada o pueden copiar los enlaces de las páginas web que ustedes han sacado la información o algún libro. Se recomienda incluir diagramas y gráficos para visualizar las estructuras y sus operaciones. Extensión mínima de 20 páginas. Ya, la fecha de entrega del trabajo es hoy, no hay más. El trabajo debe ser enviado en formato PDF al correo electrónico. Les voy a dar yo un correo electrónico. Ya, entonces este trabajo de investigación les va a permitir profundizar en el conocimiento de estas estructuras de datos clave, entender sus aplicaciones y mejorar sus habilidades de programación en Java. De nada sirve que yo les explique y ustedes no van a entender, ¿no ven? Primeramente, ustedes empápense de todo este conocimiento que son las estructuras de datos, ¿ya? ¿Listo? Así que, por favor, les he dado tiempo para organizarse, ¿ya? Les voy a dar, a ver, ahorita es 7:35, 1 hora les voy a dar, ¿listo? Entonces, por favor, trabajen en equipo. Todo el grupo tiene que exponer. Hoy, hoy solamente vamos a exponer, mañana no, mañana vamos a hacer prácticamente puro ejercicios. Media hora antes de acabar la clase, los que gustan me pueden presentar sus cuadernos, ¿ya?
pero mañana vamos a hacer puro ejercicios de pilas, colas, listas, pilas y colas vamos a hacer mañana y el lunes vamos a hacer, si no acabamos, vamos a seguir haciendo y el martes vamos a hacer, ¿cómo se llama? Árboles grafos. ¿Ya? Entonces, por favor, los grupos que no tengan nombre de grupo, no hay problema. Créense un nombre y empiecen a trabajar. Solamente van a exponer, de hecho va a ser aleatorio también, ya, pero o sea, va a ser a la suerte, ¿no? Va a ser a la suerte. Así que por favor, quiero que trabajen mis estimados. Ya si digamos uno de ustedes tiene un poco más de conocimientos en cuanto a las estructuras de datos, intercambien ideas, ¿ya? Intercambien ideas o distribúyanse y después expliquen en general, o sea, digamos, ya yo voy a hacer las listas, listo, ya. Después, pero una vez que tengan todo, uno explica, chicos, las listas son secuenciales, pertenecen a las estructuras de datos lineales, ¿no? Hay listas enlazadas, listas dobles, la diferencia de estas listas, chicos, así, o sea, que todo el grupo tiene que exponer, ¿ya? Entonces, adelante, por favor, con el trabajo de investigación. Esta es la segunda práctica del segundo parcial, ¿ya? La tercera vendría a ser los ejercicios de la práctica de clases de semestre, ¿no? Y en este momento voy a, ¿qué se llama? Voy a ver esto si se han dado cuenta, el Classroom se ha saturado, o sea, no hay más espacio, no tengo espacio en el Classroom, entonces tengo que arreglar esa situación y también tengo que coordinar con los coordinadores para eso del aula, porque no, o sea, me han dado el miércoles, pero solo tengo 2 periodos, yo necesito 3 periodos, ¿ya? Esas cosas tengo que ir, de paso estoy revisando también sus exámenes, no crean que estoy ahí. Ya, entonces, por favor, chicos, este trabajo lo van a entregar hoy, ya, hoy lo van a entregar y, y ¿qué se llama? Por grupo, por grupo. Si no logro arreglar hasta antes que acabemos las clases, esto del Classroom, el espacio, un integrante del grupo me va a enviar a un correo electrónico que yo les voy a enviar y esa va a ser su entrega. No hay más entregas de esta práctica. ¿Ya? Entonces, eh, trabajen, por favor, les voy a dar el tiempo necesario. ¿Listo? Entonces, a ver, ¿alguna pregunta? Inge, Adelante, por favor. ¿y la lista con los temas asignados lo subirá o cómo vemos qué tema nos tocó? No, no, van a hacer de todo. Ya no, o sea, inicialmente pensé darles por partes. O sea, un grupo que haga pilas, un grupo que haga colas, pero no, van a hacer todo, porque en cada grupo hay 10, ¿no ve? Les dije que hagan grupos de 10, porque si digamos yo les doy solamente listas, entonces ese ratito pues van a acabar y aparte también quiero que ustedes investiguen, que ya se familiaricen con las listas, las pilas, las colas, los árboles y los grafos, ¿no? Listas, pilas y colas son estructuras de datos lineales. Árboles y grafos son estructuras de datos no lineales, ¿ya? Entonces, de toda esta práctica tienen que realizar, ¿ya? Buenos Ahora, días, lo que yo Inge. quisiera es que puedan sacar foto a esta hoja, a esta primera hoja, lo voy a minimizar. Bueno, ujú, ahí está. Por favor, sáquenle captura de imagen o foto a esta primera hoja, por favor.
Sáquenle foto o captura de imagen, por favor. Incluso Inge, les he buenos pasado en días. texto al mensaje del Teams. Inge, buenos días. Una Muy consultita. buenos ¿Le, días. le entregamos Adelante. por archivo Word o tal cual como exposición en un PowerPoint tenemos que entregarle? Buena pregunta, Brian. Ya. Como ustedes van a exponer, necesitan hacer un PowerPoint o un Canva o un Genially, como en lo que ustedes quieran exponer, pero tienen que entregarme también un documento, ¿ya? Puede ser, eh, dije en 20 páginas, ¿no ve? Si necesitan más páginas, no hay problema. ¿Listo? Entonces, de hecho, que tienen que hacer su presentación, ¿no ves? Su presentación en PowerPoint o en Canva o en la herramienta que ustedes gusten. ¿Listo? Gracias por la pregunta, Brian. Si tienen que, o sea, van a exponer, ¿no? Ya, listo. Entonces, aquí abajo, esta es la segunda hoja. Por favor, sáquenle fotito. Inge, buenos días. Buenos días. ¿Hasta qué hora nos dijo que tenía que ser? Les voy a dar ahorita 9, 8 menos cuarto. Ya les voy a dar hasta las 9:30, ¿está bien? Ah, no, tenemos receso, ¿no ve? 8:30. Les voy a dar 1 hora y media, ¿está bien? Sin contar el receso. Ya. ¿Hasta qué hora sería eso, Inge? Ahorita es las 8 menos cuarto. Vamos a ir a receso. Media hora. Ahorita tienen 45 minutos para trabajar, ¿no ve? Media hora de receso hasta las 10. ¿Ya? Entonces, escúchenme, vuelvo a recalcar. Este trabajo van a entregar hoy, ¿ya? Así que lo que me gusta también que trabajen en mis clases, ¿no? Y no me digan, no, trabajo, no tengo tiempo. Entonces, por favor, pónganse las pilas y realicen el trabajo en equipo. Ya son 10 integrantes. Ahora, digamos, si no hay, ahora si una persona ve que lo puede hacer, hágalo también solo. Ya, listo. Mejor, pero sí o sí traten de hacerlo en grupos. Respeten los grupos con los cuales han trabajado. ¿Ya? Porque por esos nombres yo les estoy calificando. ¿Alguna otra pregunta? Ya le han sacado foto, ¿no ve esta imagen? La otra hojita. Aquí está la tercera hoja, es esta. Ya. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniera, ¿se me escucha? Sí, se escucha. Disculpe, ¿será que se podría tener prioridad con los grupos que no pudimos exponer la anterior vez? Por favor, Sí, es que se si puede no... tener. Sí, muchas gracias. Ya, entonces adelante con la actividad. Inge, buenos Ya, días. Un favor, ¿podría mostrar la anterior hoja, por favor? claro que sí. Gracias. Ahí tiene. Gracias.
Inge, buenos días. ¿Me logra oír? Déjale descansar ¿Qué la Inge. quieres? Adelante, por favor. La hoja quisiera ver, Inge, por favor. Y estoy La preguntando primera, amablemente, mis compañeros. ¿cuál? Disculpa nuevamente, por favor. La cuarta, Inge, por favor. Claro que sí. Esta, ¿no ve? Gracias. Aquí está la tercera página.
Ingeniera, Sí, me preguntaba alguien, por favor. Adelante. ingeniera, Sí, escucho. Sí, 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 te escucho, mi estimada. ingeniera, disculpe, tengo una pregunta. Claro que sí. Tenemos que entregar dos cosas, ¿verdad? Primero tenemos que hacer la presentación y después el documento. ¿Ambos vamos a Exacto. entregar? Ya, Sí, ambos entregamos. sí, sí, sí. Por Ya, eso les estoy ingeniera. dando el tiempo necesario. Primero les he dado el Sí, tiempo para que se organicen en grupos, ¿no ve? sí, Ya sí. tenían que estar organizados con su enlace de Meet, Zoom o por llamada de WhatsApp, no sé. Y después, ahora tienen el tiempo para realizar el trabajo. Y son 10 personas en cada grupo. Ya, está bien, ingeniera, gracias. Adelante, por favor. Inge, una pregunta, por favor.
con listas enlazadas. Aquí tenemos el ejemplo de implementación en Java, que abajo del código de crear una línea, ese es el código que se necesita para poder crear la línea. El paso 1 es agregar las personas a la cola, que sería persona 1, persona 2, persona 3. Mostrar el estado de la cola, que ahí nos muestra, aquí abajo dice imprime la cola inicial, que nos imprimiría persona 1, persona 2 y persona 3. Paso 2, atender a la primera persona, eliminar de la cola. El paso 2 nos dice que va a eliminar a la primera persona, que la primera persona ha sido atendida. Mostrar el estado de la cola después de atender a la primera persona. Aquí nos muestra cuántas personas quedan después de atender a la primera persona, que sería persona 2 y persona 3. Atendemos a la siguiente persona, la persona 2 ha sido atendida, y luego nos muestra el estado de la cola después de atender a la segunda persona, que nos mostraría solo la persona 3. Aplicaciones prácticas y casos de uso. Aplicaciones prácticas de colas. Gestión de procesos en sistemas operativos. Planificación de procesos. Los sistemas operativos utilizan colas para gestionar procesos en ejecución. Por ejemplo, los procesos listos para ejecutarse se almacenan en una cola de procesos listos. Colas de impresiones. Los trabajos de impresiones se gestionan mediante las colas de impresiones, donde los documentos se colocan en una cola y se imprimen en el orden en que fueron enviados. Manejo de tareas en segundo plano. Tareas en segundo plano o servicio como la indexación de archivos y actualizaciones de sistemas también utilizan colas para gestionar tareas pendientes. Y por último pasamos a simulación de colas en servicios. Gestión de colas en bancos y en supermercados. En bancos y en supermercados, los clientes forman una cola y son atendidos en el orden en que llegan. Estos sistemas pueden simular y optimizar el tiempo de espera y la eficiencia del servicio. Simulación de tráfico. En estudios de tráfico vehicular, las colas se utilizan para modelar y simular el comportamiento del tráfico en carreteras y cruces, ayudando en la planificación y diseño de infraestructuras. Eso sería todo, ingeniera. Gracias. Licenciada, mi grupo podría proseguir. Sí, el grupo que esté completo. ¿Está completo tu grupo? Sí, está completo, Lisa. Ya, espera, le voy a anotar a tu compañero. Por favor. Ok. ¿Quiénes han expuesto, por favor? Humana Manigensi, ingeniero. Gracias. Ya, listo. Ya, ¿qué grupo está completo? Mi grupo se llama Grupo 5. Soy el que le mando Ya, es Diego Pérez. ¿con qué nombre enviaste? Diego Fernando Pérez. Aquí está. Adelante, por favor. Bien, buen día, licenciada. Sobre las estructuras de datos. Por favor. 5. Bien. Una estructura de datos es una forma de almacenar datos. La manera en la que funciona es puede tener diferentes maneras. Existen las listas, pilas y colas. Y nos sirven para almacenar grandes cantidades de datos o pequeñas, dependiendo del tipo de estructura que elijamos y su tipo de funcionamiento. Las estructuras de datos son bloques que son esenciales para la creación de algoritmos y son requeridos en el desarrollo
para las distintas tareas que necesitamos en el desarrollo, a ver, redundancia. Pasando con las listas. Una lista se puede definir como un tipo de dato abstracto en el que los elementos se almacenan de forma ordenada o no ordenada para una recuperación más sencilla y eficiente. Dentro de las listas existen tareas que permiten repetición, lo que significa que una sola pieza de datos puede aparecer más de una vez. Y en este caso se considera a cada entrada como un elemento distinto. Las listas también pueden llamarse matrices o arrays de tamaño dinámico. Eso quiere decir que el tamaño aumenta a medida que agregamos datos en ellas y no es estrictamente necesario definir un tamaño al inicio para la lista. Existen varios tipos de listas. En este caso vamos a exponer tres. Son array list, linked list y double linked list. El array list es una clase como tal de Java que implementa una clase list. Ese sería el tipo de lista más sencillo que tenemos. Es una estructura de datos lineal que tiene la característica, para la redundancia, de ser dinámico, pero no así, no está enlazada con los demás nodos de cada elemento. Como siguiente lista tendríamos la linked list, que es una lista vinculada, que ya es un poco más diferente que la array list, que implementa la clase list, y lo que hace es trabajar con nodos. Es una estructura de datos lineal donde cada elemento tiene su propio nodo y una referencia al siguiente nodo en la secuencia. Luego tendríamos la double linked list, que es igual una estructura de datos muy parecida a la linked list, con la diferencia de que en lugar de tener solo dos nodos que uno almacene a sí mismo y el otro a su referencia siguiente, tiene tres, y el primero es su referencia anterior a sí mismo y la referencia siguiente. Las operaciones básicas en estos tres tipos de listas son la inserción, que se trata de la operación más básica de las listas. Consta de las acciones, de una simple acción de adición a un dato en la lista, que puede ser almacenar un nuevo dato o actualizar uno, y dependiendo de qué se le envía como parámetro, ya sea se le indica un índice o no. La siguiente operación sería la eliminación, que consta de remover un dato, pasándole de parámetro o el dato en sí o el índice. La siguiente operación básica sería la búsqueda, que consiste en un recorrido para poder encontrar cierto elemento por su índice o por el elemento específico. La siguiente operación sería la impresión, que simplemente es el muestreo de datos por pantalla de tipo string, ya que en algunas estructuras de datos puede imprimir simplemente la ruta. En este caso hacemos que esa ruta se convierta en el string de los datos ya impresos. Y por último tendríamos la longitud, que nos devuelve simplemente el número de datos que contiene la lista. Entre las desventajas y desventajas que tienen los distintos tipos de datos que mencioné, tenemos ArrayList, que como ventaja nos permite acceder a cualquier elemento basándose en el índice, que eso está bastante óptimo en cuestiones de memoria y de velocidad de ejecución. También tenemos que es dinámico, como está en la diapositiva, que quiere decir que no tiene un tamaño fijo, puede cambiar de tamaño. Y como última ventaja que pudimos notar es que es compatible con tipos de datos genéricos, que esto puede ser un poco redundante, ya que la mayoría de la mayoría de estructuras de datos es compatible. Entre las desventajas tenemos el coste de redimensión. Como mencionamos, es dinámico, pero cuando se quiere añadir un elemento nuevo a la lista que sobrepasa la capacidad de 10, que es el tamaño por defecto de una lista, se copian los datos a una nueva lista y así se amplía el tamaño, digamos, de 10 a 11. Y otra desventaja sería las operaciones de eliminación e inserción, que requieren mover todos los datos que ya están contiguos al dato eliminado. Si en caso tenemos una lista del 1 al 10 y queremos eliminar el 5, tendría que mover del 6 al 10 un espacio cada uno hacia atrás. Entre las ventajas y desventajas de las linked list, si puede ir a la siguiente diapositiva, por favor.
Claro que sí. Tenemos como ventaja otra vez el tamaño dinámico. Se pueden almacenar datos sin tener que asignar un tamaño fijo al inicio. En este caso tenemos operaciones más eficientes como ventaja también y que pueden ser usadas para implementar otras estructuras de datos. Esto quiere decir que se pueden usar junto con las linked, se pueden usar las linked list en otras estructuras de datos como son grafos o listas como tal o colas. Entre las desventajas tenemos que su acceso es secuencial. Esto quiere decir que necesitamos acceder al primer elemento y a su referencia al siguiente, y así sucesivamente hasta encontrar el elemento que queramos. Eso se denomina como una búsqueda ON. Otra desventaja sería el uso de memoria, ya que cada nodo no solo tiene una referencia a sí mismo, sino que al siguiente. Entonces, habría un poco de redundancia en el uso de la memoria. Bueno, ahora proseguiríamos con unos ejemplos del código. Aquí podemos ver el primer caso, una implementación del main ya directamente de la clase linked list, en primer caso, en el que añadimos con el método add que hemos creado, lo imprimimos por pantalla con el método get, con el for imprimimos cada elemento, con el remove eliminamos el elemento en el índice 1, y lo imprimimos después. Como segundo ejemplo tenemos el ejemplo de la array list, que este es mucho más conocido. En estos dos casos, en los tres de hecho, usamos las clases nativas de Java, ya que podemos crear nuestras propias clases, pero como Java ya las tiene implementadas, usamos el add y el remove, que como las dos implementan la clase list, la interfaz list, perdón, tienen los mismos métodos. Entonces podemos pasar al siguiente, que es el último ejemplo, y pasamos al siguiente tema. En este caso tenemos a double linked list, que tiene ya métodos específicos que son creados en otra clase. El add first añade un elemento al inicio, el add last al final, los imprimimos después trayendo los datos, los elementos, y tenemos el método para recorrer hacia el lado que queramos, los métodos para eliminar el último y el primero, y bueno, los otros ejemplos de recorrido de la lista, ¿no? Pasaríamos a las pilas. Inge, ¿se me escucha? Sí, se escucha. Buenos días, ingeniera. Yo le voy a explicar sobre las pilas. Las pilas en el contexto de estructura de datos son colecciones de elementos que siguen el principio del LIFO, last in y first out. Es decir, el último elemento en entrar es el primero en salir. Sus características principales son las operaciones que posee. Operación de push añade un elemento al tope de la pila. La operación pop, que elimina el elemento que está en el tope de la pila. La operación pick, top, devuelve el elemento en el tope de la pila sin eliminarlo. Operación isEmpty, verifica si la pila está vacía o no. Un ejemplo práctico para entender sobre las pilas es imaginar una pila de platos. Si añades platos uno sobre el otro, el último plato que coloques será el primero en retirar. Y como podemos ver en la imagen, igual. El dato 0 es el primero en ingresar y es el que se queda abajo. El dato 2 sería el último y va a ser el primero en salir posteriormente. Las aplicaciones comunes de las pilas. Evaluación de expresiones. Las pilas se utilizan para evaluar expresiones matemáticas y lógicas en notación. En notación postfija. Historial de navegación. Los navegadores web usan pilas para manejar el historial de navegación. El último sitio visitado es el primero en salir, si se pulsa el botón atrás. Deshacer acciones. Muchas aplicaciones, como editores de texto, utilizan las pilas para implementar la funcionalidad de deshacer y rehacer acciones. Voy a la siguiente, por favor, Inge. Las ventajas de las pilas. Tenemos como primera ventaja la simplicidad. Las pilas son estructuras de datos simples y fáciles de implementar. Su funcionamiento básico push y pop, es decir, son fáciles de entender y usar. La eficiencia.
Las operaciones de inserción y eliminación son muy rápidas y tienen una complejidad de tiempo de 0 a 1. Control del flujo de programas. Las pilas son útiles para manejar llamadas recursivas y para el control del flujo de programas, como en la implementación de algoritmos de retroceso, lo que avanzamos, el backtracking. El manejo de expresiones son muy útiles para evaluar y convertir expresiones matemáticas y lógicas. La reversión de operaciones se utilizan comúnmente en funcionalidades de deshacer y rehacer en aplicaciones de software. Podría ir a la siguiente. Y como desventajas, tenemos como primero el acceso restringido. Solo se puede acceder al elemento superior de la pila. Y esto significa que no puedes inspeccionar y modificar otros elementos sin eliminar el primero. Capacidad limitada. Si se implementa usando un array, la pila puede tener una capacidad fija, lo que limita el número de elementos que puede contener. Y esto sería un problema si no se conoce de antemano el número máximo de elementos. La sobrecarga de memoria. En aplicaciones con muchas llamadas recursivas profundas, el uso de la pila del sistema puede llevar a un desbordamiento de la pila, un overflow, la cual puede causar fallos en el programa. Y por último tenemos que no es ideal para el almacenamiento a largo plazo, dado que solo puedes acceder al elemento superior. Las pilas no son ideales para almacenar datos a los que necesitas acceder de forma arbitraria. Eso sería, Inge. Gracias. Siempre se me escucha. Sí, se escucha. Ya, bueno, continuando con las colas, también conocida como queues. Una cola es una estructura de datos lineal que sigue el principio de FIFO. Es decir, el primer elemento que entra en la cola es el primero en salir. Los principios de funcionamiento, como se mencionó anteriormente, es el primer elemento insertado, es el primero en ser removido. La siguiente diapo, por favor. Ya, tipos de cola. Existen 3 tipos de cola, las cuales son las colas simples, que estas son las operaciones de inserción al final y eliminación al inicio. Luego están las colas de prioridad, que es cada elemento tiene una prioridad, el elemento con la prioridad más alta se procesa primero, y también esta se implementa usando montículos. Luego tenemos las colas doblemente terminadas, que estas permiten inserciones y eliminaciones en ambos extremos. Siguiente diapo, por favor. Las operaciones básicas con colas, el enqueue, que es la inserción, esta añade un elemento al final de la cola. Luego tenemos el dequeue, que es la eliminación, es decir, esta remueve y devuelve el primer elemento de la cola. Y tenemos el pick, que devuelve el primer elemento sin eliminarlo. Entre las ventajas de las colas tenemos la simplicidad en la implementación de algoritmos, que estas requieren el procesamiento FIFO. También las colas son útiles para la gestión de tareas en sistemas operativos y simulación de procesos en tiempo real. Bueno, entre sus desventajas es que el uso de colas puede ser ineficiente en el uso de memoria si es que no se tiene una implementación adecuada. Y bueno, las colas de prioridad también pueden ser complejas de implementar y mantener. Bueno, aquí tengo un ejemplo de implementación de colas. En este caso es una cola simple, donde importamos las clases linked list y queue. Definimos la clase que tiene una variable cola de tipo queue, que se inicializa con un linked list, un método encolar que añade un elemento al final de la cola usando el método add, otro método desencolar que remueve y devuelve el primer elemento de la cola usando el método pull. Tenemos el método ver primero, que devuelve el primer elemento de la cola sin eliminarlo usando el método pick. Y el método main, que se añaden 3 elementos, se imprime el primer elemento, se desencola un elemento y se imprime el nuevo primer elemento.
Luego tenemos otro ejemplo de la cola prioridad, que de la misma manera tenemos en sus métodos el método encolar, que añade un elemento a la cola de prioridad usando el método AT. Otro método desencolar, que remueve y devuelve el elemento con la mayor prioridad, en este caso el menor valor usando el método POL. El método ver primero, que devuelve el elemento con la mayor prioridad sin eliminarlo usándolo el método pick. Y por último, su método main, que imprime el elemento con la mayor prioridad, se desencola un elemento y se imprime el nuevo elemento con la mayor prioridad. Por último, tenemos las aplicaciones prácticas y casos de uso de las colas, que estas son la gestión de procesos en sistemas operativos, la simulación de colas en servicios y los algoritmos y estructuras de datos. Gracias. Gracias. Se me escucha, ¿verdad? Sí, se escucha. Adelante, por favor. Ya, gracias. Vamos a empezar con árboles. Los árboles son una estructura de datos que es no lineal, que simula una jerarquía de elementos. Y este está generalmente compuesto por nodos, y las partes de los nodos son el nodo, que es la unidad básica del árbol, la raíz, que es nuestro nodo principal, los hijos, que son los nodos descendientes, y bueno, en este caso los nodos padre, que vienen a ser los nodos que tienen enlaces a otros nodos, y las hojas, que son los nodos sin hijos, que son generalmente los últimos nodos que ya no desciende de nada. Siguiente, por favor. Tenemos diferentes tipos de árboles: los árboles binarios, los árboles de búsqueda binaria, los árboles ABL y los árboles red-black. Siguiente, por favor. Los árboles binarios. Un árbol binario generalmente es una estructura de datos en la que el nodo tiene a lo sumo 2 hijos, al máximo puede tener 2 hijos. Y estos árboles se utilizan ampliamente debido a su simplicidad y a su eficiencia en cierto tipo de operaciones. Los árboles de búsqueda binaria son un tipo especial de árbol binario que se mantiene una orden en sus elementos y cumplen con las siguientes propiedades, que son que todos los nodos tienen un subárbol izquierdo y un subárbol derecho, que tienen valores menores al nodo actual. Los árboles ABL es un tipo de árbol de búsqueda binaria balanceado. ABL significa Adelson, Belsky y Ladin, que son los que inventaron este tipo de árbol. Y la diferencia es la altura de los subárboles izquierdo y derecho, el cual tiene como máximo un nodo. Lo que es el balanceo, para mantener un balance se realizan rotaciones durante las operaciones de inserción y eliminación, como la rotación simple a la izquierda, a la derecha, una rotación doble a la izquierda o a la derecha. Los árboles red-black es el último tipo de árboles. Es un tipo de árbol de búsqueda binaria balanceado, con reglas adicionales para asegurar el balance del árbol y las propiedades del árbol. Generalmente son que cada nodo es rojo o negro, y la raíz siempre va a ser negra. Todas las hojas van a ser negras, y si un solo nodo es rojo, entonces ambos hijos van a ser negros. Básicamente en eso se basa. Gracias. Ingeniera, ¿se me escucha? Sí, se escucha. Bien, bueno. Me toca el tema de grafos. La definición de un grafo es una colección de elementos que puede describir relaciones entre pares de objetos. Y estos tienen componentes principales que son vértices, también llamados nodos. Los vértices son los objetos fundamentales que forman la base de un grafo. Cada vértice representa una entidad o un punto en el grafo. También tenemos las aristas, que también pueden llamarse enlaces. Las aristas son las conexiones entre los vértices. Cada arista conecta un par de vértices y puede ser dirigida, también no dirigida. Tipos de grafos. Hay 2 tipos de grafos, que son grafo dirigido
y grafo no dirigido. Un grafo en el que todas las aristas tienen una dirección asociada. Las aristas se representan como pares ordenados, indicando una dirección. También es el grafo no dirigido, que un grafo no dirigido en el que las aristas no tienen dirección. Las aristas se representan como conjuntos no ordenados. Siguiente, por favor. Tenemos la representación de grafos. Una representación visual sería que podríamos imaginar un grafo no dirigido con 4 vértices, que tenga A, B, C, y sean forma de las siguientes aristas, que sería AB y AC. También tenemos con BD y también otra que sería dividida en otra columna, sería BD. Tenemos otra representación en la lista de adyacencia. Una lista de adyacencia es una forma más común de representar un grafo, porque cada vértice se mantiene en una lista de los vértices adyacentes. En estas serían vinculadas en A, luego sería con CB y CB con C. También tenemos que es B, que estaría vinculada con A y D y A. También tenemos DA, que sería vinculada con D. Y tenemos otra representación gráfica que sería en la matriz adyacencia, otra forma de representar un grafo, que es mediante la matriz. Como podemos observar en la imagen, sería en esta matriz, la fila A y la columna A tienen 1 en las posiciones correspondientes a B y C, lo que indica que A está conectado a B y a C. Siguiente plantilla, por favor. Operaciones y algoritmos básicos que son utilizados en grafos, que sería 1, añadir un vértice, 2, añadir una arista, eliminar un vértice, eliminar una arista, buscar un vértice y buscar una arista. Algoritmos básicos en grafos. Recorridos en grafos tendríamos estos que serían la búsqueda en profundidad, DFS. Estas son las más conocidas, como sería que estas se exploran tan lejos como sea posible a lo largo de cada rama antes de retroceder. Tenemos también la búsqueda de anchura. Esta explora a todos los vecinos de un vértice antes de pasar a los vecinos de esos vecinos. Tenemos el cálculo de caminos más cortos, que sería el algoritmo de Dijkstra. Encuentra el camino más corto de un vértice origen a todos los demás vértices en un grafo con aristas de peso no negativo. Siguiente, por favor. Ventajas y desventajas de los grafos. Tenemos como ventaja sería la flexibilidad. Los grafos pueden representar una amplia variedad de problemas y estructuras como redes sociales, redes de transporte, circuitos electrónicos y mucho más. También tenemos los modelos de relaciones complejas, que en estas pueden capturar relaciones complejas entre entidades, incluyendo relaciones no lineales y multidimensionales. También tenemos como sería algoritmos eficientes. Hay muchos algoritmos bien estudiados y eficientes para resolver problemas comunes en grafos, como búsqueda de caminos, detención de ciclos y generación de árboles mínimos. Otras desventajas serían como complejidad computacional. Algunos problemas en grafos, como el problema del camino hamiltoniano o el problema del ciclo hamiltoniano, lo que significa que no se conoce ningún algoritmo eficiente para resolver en estos casos. Otra sería la escalabilidad. En grafos muy grandes las operaciones pueden volverse costosas en términos de tiempo y espacio. Por ejemplo, almacenar un grafo de millones de nodos y aristas puede requerir una cantidad significativa de memoria y mucha cantidad de tiempo. Representación compleja. Elegir la representación adecuada, ya sea la lista de adyacencia, matriz de adyacencia, y etc. Puede ser complicado y depende del tipo de operaciones que se necesitan realizar en estos casos. Siguiente, por favor. Tenemos un ejemplo de los códigos que no sé si se puede ver. Tenemos el primero, que es por profundidad de FS, que tenemos la clase graphs, que representa la lista de adyacencia del grafo. Cada clave es un vértice y su valor es una lista de vértices a lo que está conectado. Luego tenemos el método
donde ésta añade una arista entre dos vértices, en el caso que de un grafo no esté dirigido. Se añade la arista en ambas direcciones. Luego tenemos el otro método de FS, que inicializa el conjunto de vértices visitados y llama al método auxiliar para realizar la búsqueda de profundidad. Tenemos el otro método que realiza la búsqueda en profundidad recursivamente, marcando cada vértice como visitado y explorar a todos sus vecinos que no han sido visitados aún. Y como último tenemos el método main, que crea un grafo, añade algunas aristas y realiza la búsqueda en profundidad y comenzando desde el vértice 2. Luego tenemos el siguiente código, que sería sobre anchura de BFS. Tenemos la clase map, que representa la lista de adyacencia del grafo. Cada clave es un vértice y el valor asociado a una lista de nodos conectados al vértice, junto con el peso de las aristas. Luego tenemos la clase inert node, que es el vértice al que está conectado al nodo, y bueno, es el peso de la arista que se conecta al vértice actual con el vértice objetivo. Luego tenemos el método de destino, que añade una arista entre dos vértices con un peso dado. En el caso de un grafo no dirigido, se añade la arista en ambas direcciones. Luego tenemos el otro método de starverbs, donde se utiliza una cola de prioridad para seleccionar el vértice con la distancia más corta. Y por último, nos crea un grafo, añade las aristas con pesos y calcula la distancia más corta desde un vértice de inicio. Siguiente plantilla, por favor. Si se puede. Y por último, tuviéramos la aplicación en casos de usos. Los grafos tienen una amplia variedad de aplicaciones y prácticas. En estos casos sería en la parte de las redes sociales, que sería como Facebook, Twitter e Instagram, se modelan naturalmente como grafos. En estos grafos los vértices que representan usuarios y las aristas representan las conexiones, ya sea de amigos, seguidores y entrevistas. También tenemos la navegación por más, que creo que no se ha modificado, pero igual lo voy a explicar. Que en esta parte es las aplicaciones de navegación y mapas como Google Maps y aplicación de GPS. Los grafos se utilizan para modelar las redes de carreteras o caminos, donde los vértices representan ubicaciones en ciudades, intersecciones o calles. Y las aristas representan las conexiones de las carreteras entre los caminos. Y las aplicaciones, como sería cálculo de rutas más cortas, algoritmos como Dijkstra se utilizan para encontrar la ruta más corta entre dos ubicaciones. Optimización de rutas, donde estas se determinan las rutas más óptimas considerando factores como el tráfico y el tiempo estimado de viaje. Muchas gracias, Inge. Ya. ¿Alguien más tiene que exponer? Hola, hola. Syntax Squad, Inge. Sí, Inge, mi grupo tiene que exponer, por favor. Adelante, por favor. No, Sí, de este sí, grupo hacemos más. estoy preguntando. Queda 3 Animal. minutos para acabar la clase. Hola, Inge, ¿se me escucha? Sí, por favor, adelante. Sí, me toca exponer. Bueno, comparación y contraste. Un poco de la comparación entre listas, pilas, colas, árboles y grafos. Tenemos las listas, que es muy rápido en listas simples, pero puede ser lento en listas enlazadas. También tenemos otra comparación de pilas y colas, que el acceso al elemento en la parte superior o al frente es súper rápido, pero el acceso aleatorio es lento. Los árboles también son rápidos y balanceados, pero puede ser lento en árboles desequilibrados, en búsquedas rápidas o en almacenamiento de datos jerárquicos. En cuestión de grafos, varía según la representación. Es rápido en matrices de adyacencia, pero lentos en lista de adyacencia. Bueno, al comparar las estructuras de datos, se deben considerar factores de complejidad espacial y temporal.
Por ejemplo, las matrices tienen un tamaño fijo, que requieren una memoria contigua y permiten el acceso en tiempo constante a cualquier elemento por índice, en contraste a las listas enlazadas, que estas pueden crecer dinámicamente y usan punteros para que se puedan vincular nodos. Y eso puede ser un contraste, una comparación en estructura de datos. Tenemos también al contrastar también las pilas. Por ejemplo, una pila sigue al último en entrar y primero en salir, que es el principio del LIFO, y también mientras una cola sigue el primero en entrar, que es FIFO. También esto es una pila es beneficiosa para funciones recursivas y algoritmos de retroceso, mientras que una cola es ventajosa para algoritmos de programación y colas de mensajes. Eso, siguiente, por favor. Bueno, en la discusión sobre la elección de la estructura de datos, es el momento en el que tenemos que elegir una estructura adecuada. A la hora de usar estas, todo depende al problema o requisitos específicos que se va a tener antes de tomar una decisión. Además, hay que tener en cuenta las limitaciones y compensaciones de su sistema. Por ejemplo, cuánta memoria y tiempo tienes disponible, de acuerdo a la velocidad o la eficiencia del espacio. Hay que tener en cuenta también algunos aspectos para usar cada estructura de datos, como por ejemplo un editor de texto que puede usar una estructura de datos lineal. También tenemos las redes sociales que pueden utilizar una estructura de datos no lineales, como los grafos, para almacenar a los usuarios o las conexiones. También tenemos un ejemplo de una calculadora, que esta puede almacenar una estructura de datos lineal, como ser una pila, como ser sus operadores, sus operaciones, etc. Y por último, los sistemas de archivos pueden utilizar estructuras de datos no lineales, como árboles para almacenar archivos y directorios, ya que organizan los datos de forma jerárquica y lógica. Eso sería. Buenos días, ingeniera, ¿se me escucha? Sí, adelante, por favor. Bueno, ya en las partes de la conclusión, se puede decir que las estructuras de datos desempeñan un papel crucial en la organización y gestión eficaz de las grandes cantidades de datos, que proporciona un marco que nos permite manipular, recuperar y almacenar fácilmente la información. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Ok. Y bueno, también podemos mencionar que desde las matrices y las listas hasta los árboles y los grafos, cada uno tiene un tipo de estructura de dato, los cuales tienen puntos fuertes y puntos débiles a la vez. Asimismo, tienen sus propias limitaciones. Bueno, en la importancia, podemos decir que la estructura y los algoritmos son los pilares fundamentales de la programación y la informática. Y comprender su función y cómo se aplican puede hacer que nosotros como desarrolladores diseñar un sistema más eficiente y escalable. Siguiente, por favor. Bueno, en la parte de la finalidad principal de las estructuras de datos es proporcionar un medio que nos permita organizar y gestionar los datos de manera eficiente al elegir una estructura de datos adecuada según a un problema en específico y así mejorar la velocidad de acceso a los datos. Asimismo, también reducir el consumo de recursos y optimizar el tiempo de ejecución de los algoritmos. Siguiente, por favor. Y bueno, en las mejoras que se realizan en el uso de las estructuras, al elegir una estructura de datos adecuadas, mejora significativamente la eficiencia de sus algoritmos y por lo tanto optimiza la ejecución del programa. Y es muy importante la elección correcta de las estructuras para lograr un rendimiento eficiente y manejar diferentes situaciones de manera efectiva en el desarrollo de software. Es nada más, Inge. Ya, un ratito.
Vamos a anotar. Ya. Voy a dejar de compartir. Ya, mis estimados. Van a seguir exponiendo, pero de 10 a 11, ¿ya? Mañana vamos a avanzar, vamos a hacer ejercicios y después de eso van a poder seguir exponiendo. ¿Listo? Pero solamente van a exponer los que me han enviado al correo hasta media mañana. ¿Ya? A ver. Sí. Ya, entonces solamente tienen hasta mediodía, ¿ya? Para enviarme. Ahora, digamos, si quieren mejorar alguna de sus presentaciones, de sus trabajos, pueden hacerlo, ya, pero solamente si ya han enviado su trabajo. Por ejemplo, hay uno que me ha mandado su enlace de Drive, no se abre. A ver, no, el Canva se abre. Había uno de un principio. Grupo C++. A ver, voy a abrir. Está bien, se abre, está muy bien. ¿Ya? Entonces, los que me han entregado, si gustan, si quieren mejorar, mejoran, no hay problema. Pero no voy a revisar más del mediodía, ya no voy a revisar. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, nos estamos viendo mañana, mis estimados. ¿Ya? El examen está confirmado para el miércoles desde las 6:45 hasta las 11:15. Ingeniera, buenos días. Está bien, Inge. No, pero... Inge. Ya, entonces nos vemos mañana. Inge, una pregunta, por favor. Hasta luego, Inge, hasta luego. Hasta mañana. Hasta luego. Hasta mañana. Hasta mañana, Inge. Hasta mañana. Inge, sí. Va a disculpar. Quería saber si le ha llegado el enlace a su correo electrónico, por favor, de Winters Element. Hasta mañana, Inge. Hasta mañana. De Hasta Elena. mañana, Inge, hasta mañana. Hasta mañana, hasta mañana. Sí, ingeniera. No me ha llegado. ¿No le llegó? No. Ya, está con mi correo electrónico. Le vuelvo a enviar, si no, por favor. Sí, porque aquí solo dice Janice, Carla, Erika, Daneli, Víctor, Steven, Diego, Oscar, José. No hay. Inge. Muchas gracias. Sí. Inge, yo le envié el PDF y el enlace, pero el enlace lo envié como un segundo mensaje en la misma conversación. De Oscar Fernández Lascano, no sé si se puede ver. Voy a buscar. Oscar. Fernández Lascano. Sí. Oscar. Sí, está. Oscar Rolando, ¿no ve? Sí, el PDF y el enlace. Sí, está. Ya está bien. Gracias, Inge. Ok. Listo, entonces nos vemos mañana. Que les vaya muy bien. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Inge, Hasta luego, Inge. Disculpa. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Inge. Hasta luego, Inge. ¿Le llegó? Chao, chao. Belén.